tal? ¿Cómo están? Nuevamente con ustedes. Hoy les traigo un nuevo video. La verdad quiero compartir con ustedes el análisis del primer KVK en temporada en conquista de nuestro reino. Y también sé que es el primer KVK de muchos jugadores de 4 de nuestro reino que, como lo mencioné en el video de ayer, lo hicieron muy bien. Vienen haciéndolo muy bien desde el KVK 1, KVK 2, KVK 3. Y quiero más que nada aconsejarlos, eh, tratar de decirles que sí se puede jugar un KVK de temporada de conquista. Hay que saber cómo y dónde jugarlo, ¿sí? Porque lo primero que vamos a ver es que para poder jugar como free to play un KVK de temporada de conquista, si no tienes los comandantes al nivel máximo, o al menos básicamente uno que te sirva, ¿sí? Entonces debes buscar una semilla o un tier bastante bajo, ¿sí? Por ejemplo, está la semilla A, B, C, D. Entonces busca jugar en un reino que no sea muy competitivo. Si estás en un reino A, las guerras serán muy bestiales. En B serán prácticamente iguales. Entonces hay que ir buscando esos espacios donde podemos jugar libremente, ¿sí? C y D creo que son para mí el mejor comienzo de un jugador free to play en temporada de conquista. Se puede jugar en A y B, claramente, pero entonces al ser reinos A y B en esa semilla, van a ser reinos muy poblados, que básicamente te pueden reemplazar por un jugador T5 y va a ser así, ¿vale? Entonces, para que lo tengas muy claro y muy presente, entonces si tú quieres jugar y ser gran aporte en tu reino, debes buscar donde puedas acomodarte, ¿sí? No te estoy diciendo con esto de que no te van a aceptar en un reino A o B. Si estás dentro, ya está. Pero en cualquier momento te van a sacar como por darle prioridad a un jugador T5, ¿sí? Porque son reinos que si están en A y B, son jugadores, son reinos, perdón, muy competitivos y tienen mucha actividad. Entonces, eso es básicamente lo que sucede en muchos de los reinos y muchos de las semillas que están cada reino. Entonces, yo te recomiendo buscar una semilla al menos C o D, donde puedas jugar como un jugador T4 libre, sin tanta exigencia, por así decirte, a nivel de comandantes, ojo, porque a nivel de actividad sí debes ser bastante activo para contribuir en tu reino, pero a nivel de comandantes te puedo decir de que básicamente con un comandante que tengas, digamos, yo en este caso tengo todos los comandantes de infantería de temporada 2 y temporada 3. Entonces, al llegar al KVK 4, en primer KVK 4, ¿qué pasa? Que comencé a darle uso a Alex, ¿sí? Alejandro. ¿Con quién le di uso? Decidí mejorar a Excipión, ¿sí? Entonces, al mejorar a Excipión, tengo una marcha junto con Alex que la voy a hacer más fuerte, ¿vale? Entonces, con esa sola marcha en campo, ya podría yo jugar al menos con una sola marcha y el resto de tropas, como lo vamos a mostrar aquí, las dedico a reforzar, ¿sí? El resto de marchas me dedico a reforzar básicamente en los rallies, en las guarniciones. Es interpretar el juego y ver cómo puedes contribuir. No que soy un jugador free to play y los enemigos son muy fuertes. Sí, son muy fuertes. ¿Y qué? O sea, tú tienes que salir y jugar. Por ejemplo, básicamente te voy a enseñar aquí a las alianzas que nos enfrentamos. Estos jugadores tenían jugadores muy fuertes. Y si se fijan, este reino es el 1695 al reino nuestro, el 2578, la diferencia es mucha. Estos jugadores salían algunos con 3 4 marchas, full equipamiento, full comandantes con pericia, comandantes de temporada de conquista, que nos hacían, básicamente nos destrozaban en 2 segundos, ¿sí? Pero lo que importó mucho en el reino es que hubo mucha actividad, entonces logramos superarlos a ellos y hacer de que retrocedieran cada que salían al campo abierto. Otra de las alianzas que también nos enfrentamos y tenían muy buenos jugadores son estas. Tienen unas ballenas muy buenas y pegan durísimo. Este Golden Tiger pega durísimo. Fueron jugadores que, vuelvo y repito, son reinos más viejos, ¿sí? 1282 como lo ven. Entonces, que nos hacían papilla el uno a uno, pero a nivel de que fuimos superándolo en campo abierto con muchos jugadores, nos sirvió. Entonces, en ese aspecto, hay que saber jugar en grupo y también tener una marcha sólida.
Ahora, si no tienes una marcha sólida y eres un jugador free to play que no ha invertido gemas, que no ha traído desde KBK2, KBK3 una marcha fuerte, no importa, no te cierres en que no vas a poder jugar, en que no vas a poder competir. Si puedes competir, si puedes aportar. Y aquí te demuestro el por qué. Porque muchos de los jugadores nuestros no tienen, por ejemplo, a un Alejandro maxiado. No lo tienen, ¿sí? Lo tienen 5-5-1-1, que es la recomendación que dimos desde el KBK2. Con que tengas Alejandro 5-5-1-1, te basta, ¿sí? Porque las guerras, van muchos jugadores al campo abierto. Si somos activos, vamos muchos. No vas tú solamente a pelear, ya si vas tú modo kamikaze, solamente tú, uno contra uno, obviamente vas a perder. Debes aprender a jugar en grupo y en alianza, ¿sí? Entonces la mayoría de jugadores iba siempre con un grupo de otros jugadores. Que lo puedes llevar 5-5-5-1, así paso a paso hasta que lo logres pericia. Muy bien, pero 5-5-1-1 bastaría para jugar, ¿sí? 5-5-5-1 bastaría también, más que suficiente. ¿Con qué no puedes mezclar? Cuando llegues a temporada de conquista, tu prioridad debe ser sí o sí Excipión, que para mí es el mejor comandante en este momento de infantería, ¿sí? Para mí. Y lo puedo mezclar precisamente con Alejandro. Entonces, ¿qué puedo hacer yo con Excipión? Lo puedo llevar 5-5-5-1. No hay necesidad de maxiarlo porque sé las dificultades que podemos pasar al ser jugador free to play, pero también lo podemos utilizar 5-5-1-1. Yo me enfrenté a jugadores, de otros reinos que me pegaban con, Excipión Martel o Excipión Alejandro, y Excipión lo tenían 5-5-1-1 y me hacían daño. O sea, es que se puede jugar, se puede competir, pero no te cierres o no se cierren. Esto va para muchos del reino también que están pensando, pero lo hicieron muy bien, es lo que quiero recalcar. Lo hicieron muy bien a pesar de las dificultades que teníamos a nivel de comandantes, porque de actividad no me quejo. Pero aún así lo hacían y salían a jugar. Entonces, hay muchos comandantes que si eres, caballería, pues busca a Nevsky, que no lo tengo precisamente, ya les comparto. Nevsky lo mismo, puedes hacerlo 5-5-1-1 y si tiene más, gemas o esculturas para llevarlo 5-5-5-1 es más que suficiente. Es más que suficiente. Boudica es lo mismo. Si tienes a GSG básicamente con pericia, que lo traes porque este es el primer comandante recomendable para que sea pericia desde KBK1. Es el primero que debes hacer pericia. No vas a tener pérdidas en él. Va a ser muy versátil, va a ser muy utilizado, así que no vas a tener nada que perder con este comandante si lo haces pericia inmediatamente. Si tienes a Boudica, tendrás una marcha espectacular para campo abierto con arqueros. Boudica GSG 5-5-1-1, te puedo decir que lo he jugado desde otra cuenta que tengo y hace daño, ¿sí? Ahora mismo si tienes igual manera 5-5-5-1, ya basta. ¿Sí? Busca cómo acoplarte a estos reinos y a este nuevo sistema de comandantes, básicamente, que son nuevos. Pero sí se puede. Ya sabes, a Alejandro Nevsky, Excipión el Africano, Boudica Prime, y así ir preguntando en tu reino, o si quieres a nivel personal, a un amigo, o en canales de YouTube, comentarios, o a otro reino, lo que sea, el enemigo o el aliado te va a decir: esto lo puedes optimizar de tal manera, pero no te cierres en que no puedes participar. También le puedes dar utilidad a Martel con ISG, es muy bueno. ¿Por qué? Porque los dos tienen reliquias del museo. Entonces son muy buenos comandantes que aún puedes seguir utilizando. Sargón también 5-5, por ahí vi 5-5-0, básicamente no subirle la cuarta habilidad, es muy importante. A ver, les enseño, aquí. Porque esta habilidad lo que hace es, eliminar la segunda habilidad. Entonces, para que no elimine la segunda habilidad, no se despeja esta. Entonces, se sube 5-5-5 y lo dejan así. No lo desbloquean esta cuarta habilidad. O sea, que lo llevan casi a nivel 30. Pero este sería para usar con Etelfleda. Vi varias Etelfleda Sargón. Hay muchos videos hablando sobre esto. Etelfleda mixto con Sargón. Porque tiene mucho buff y debuff. Entonces, hay muchas posibilidades de jugar. Tú debes plantearte cómo optimizar. Por ejemplo, ahora mismo yo estoy planteándome ser mixto. Soy full infantería. Voy a hacer guarnición en el próximo KBK. Pero quiero ser básicamente... Perdón, aquí les voy a enseñar las cabezas que tengo disponibles. Tengo 643 cabezas disponibles. ¿Cuál va a ser mi idea para el siguiente KBK? Voy a ser mixto. Voy a desbloquear
a Boudica, la voy a llevar 5-5-5-1, ¿sí? Y voy a utilizarla con ISG, que lo tengo sin utilizar. Entonces es utilizar las herramientas que tú puedas para el siguiente KVK o en las siguientes guerras que vengan. O sea, no puedes tú apresurarte diciendo, no, no tengo cómo usar comandantes, cómo hacer parejas, cómo hacer... No. Debes buscar dentro de tus opciones cuáles serían las mejores y no ir y pensar de que si no es pericia, no puedes jugar. Sí puedes jugar. Sí puedes jugar y se puede, lo digo porque lo vi en un reino, ojo, en un reino que está en una semilla CD. Entonces es mucho más fácil jugar y hacer este tipo de cosas. Pero si tú vas a un reino que está en semilla A o B, es muy difícil porque ya automáticamente los enemigos todos tienen 7 marchas, 6 marchas con full comandantes y full T5. Entonces ve buscando esos tips o esos vacíos que hay dentro de los reinos para jugar en semillas más bajas y así poder chetear tu cuenta, maximizarla a lo lento que puedas, porque no te estoy diciendo que tiene que ser rápido, no, pero de una forma que puedas disfrutar el juego y hacer que te diviertas, ¿me entiendes? Entonces ese es el dilema. Entonces también pienso hacer a Boudica Prime y Alejandro Nevsky. ¿Por qué? Porque Alejandro Nevsky pienso utilizarlo con Saladino, que lo tengo 5-5-5-1. Entonces paso a paso voy sacando marchas diferentes a infantería. Entonces esa es mi apuesta para el siguiente KVK, para poder tener al menos 3 marchas mixtas en el campo abierto y esforzarme con la guarnición. Porque voy a ser líder de guarnición, entonces ese es la meta que tengo yo básicamente para el siguiente KVK. Entonces no te desanimes, no se desanimen y jueguen, porque realmente se puede jugar de esa manera. En muchos de los jugadores de nuestro reino, que les voy a enseñar rápidamente, aquí están muchos de los jugadores de nuestro reino, aquí son jugadores de 4, como lo pueden ver, 35, 30 millones, 24, aquí hay más jugadores, 44, 42, 41, 39, 39, 38, pero ellos quisieron, utilizaron su mejor marcha y el resto de marchas disponibles las usaban para reforzar rallies, reforzar las guarniciones, pero con una sola marcha salíamos al campo abierto muchos jugadores y entre todos nos apoyábamos. Entonces es básicamente eso, que no te dejes eh, abrumar o no te dejes desanimar de porque no tienes los comandantes al máximo. No, básicamente puedes jugar muy bien con una sola marcha en qué tipo de reino y en qué tipo de semilla es lo que te aconsejo. No vayas ni busques un reino semilla A o semilla B, porque no estarás tan competitivo o al nivel. Entonces debes ir pensando en maximizar tu cuenta paso a paso en reinos que estén en semillas mucho más bajas. ¿Listo? Bueno chicos, eso era todo. Quería compartirles o decirles estos consejos de lo que vi, este análisis de lo que vi con los jugadores de mi reino, que lo hicieron muy bien con las limitaciones que tenían. Entonces el consejo para ellos es el siguiente: que sigan para el siguiente KVK fortaleciendo una sola marcha muy fuerte, ya sea Excipión, Nevsky, Boudica Prime, que puedan pelear en campo abierto, y las demás marchas fortalecer los rallies, las guarniciones, ¿vale? Entonces eso es todo chicos, un abrazo, cuídense.